En nombre de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'í de Chile, damos la más cordial bienvenida a la representante de la Casa Universal de Justicia, la señora Antonella de Monte, al ministro secretario general de la Presidencia, el señor Nicolás Eizaguirre, representante de la Presidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, a los responsables por el diseño, construcción y ejecución, el señor Ashraf, el señor Hariri y el señor Rohani, a los invitados de la Casa Universal de Justicia, a los miembros presentes del Senado, a los señores diputados, al intendente de la región metropolitana, el señor Claudio Rego, a las autoridades de Peñalolén, la señora Carolina Leitao y el alcalde subrogante Patricio Escobar, los alcaldes presentes, a los invitados de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'í de Chile, a nuestros hermanos de varias confesiones religiosas presentes y a la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, a los miembros de la comunidad científica y académica, a todos nuestros invitados y amigos. Tenemos una retransmisión en vivo de esta importante ceremonia a todas las comunidades bahá'ís y sus amigos de todos los países del mundo que en este momento nos acompañan. Es por eso que vamos a tener una lista bastante larga, pero estamos muy felices de agradecer a todos los amigos presentes, en especial a los representantes de nuestras comunidades hermanas de Sudamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. De América Central tenemos el honor de contar con la presencia de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Del Caribe, Barbados, Cuba, Haití, Islas Vírgenes, Jamaica, las Bahamas, las Bermudas, Leeward, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Y de los países de Norteamérica, Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. Y al cuerpo continental de consejero que está presente en este momento. A todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este momento histórico, de tanto significado espiritual para Santiago, para la comunidad nacional de Chile, de Sudamérica y de todo el mundo. Sean todos bienvenidos a esta, su casa de adoración, que abre hoy sus puertas a todos. Con este acto damos inicio a una serie de actividades celebratorias en las cuales los chilenos seremos anfitriones de más de 5.000 personas provenientes de 110 países que han llegado representando la gran diversidad de los Bahá'í del mundo. Durante 4 días nos reuniremos para celebrar el haber alcanzado este hito, para compartir experiencias y aprendizajes sobre las contribuciones que la religión puede hacer para el progreso de la sociedad. La construcción de esta casa de adoración, este regalo para la ciudad de Santiago,
ha sido logrado mediante el esfuerzo mancomunado de los Bahá'í del mundo, que generosamente han contribuido con oraciones, conocimiento, trabajo y recursos materiales. Esto no se hubiera logrado sin la colaboración recibida de diversas instituciones, profesionales y gente de buena voluntad que en su mayoría se encuentran hoy entre nosotros. La construcción de este hermoso edificio es el resultado de fe profunda, de múltiples sacrificios y de la perseverancia para vencer los obstáculos. Ahora invito al señor Felipe Duarte, secretario de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'í de Chile, para que comparta unas palabras en su nombre de la institución y de la comunidad Bahá'í de nuestro país. La casa de adoración que hoy reposa a los pies de nuestra majestuosa cordillera de los Andes representa un logro más de los esfuerzos de los Bahá'ís por responder al llamado de Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, en su libro más sagrado, de construir en todos los países casas de adoración en nombre de quien es el Señor de todas las religiones. Él indicó que debían construirse tan perfectas como fuera posible en el mundo del ser, adornarlas con lo que sea digno de ellas, pero no con imágenes ni efigies, y entrar en ellas a celebrar con júbilo y alegría la alabanza al Dios Todopoderoso, ya que con su recuerdo se alegran los ojos y se llena de luz el corazón. Que cada uno debería convertirse en la causa para la unión de los corazones y la congregación de las almas, un centro en el cual el corazón se regocije y se reúna la gente a oír la palabra de Dios y a recordarlo y adorarlo. Las casas de adoración Bahá'ís son centros colectivos de almas dedicados exclusivamente para la alabanza de Dios. Sus puertas están abiertas a todas las personas, sin distinción de credo, raza, etnia, género o edad. Son refugios para la oración individual y colectiva y para la contemplación silenciosa sobre la realidad espiritual y sobre los temas fundamentales de la vida, incluidos nuestro paso por este mundo y nuestra responsabilidad de trabajar por el mejoramiento y el progreso de la sociedad. El carácter de servicio a los demás que la casa de adoración que hoy inauguramos también simboliza y se desprende de varios llamados consignados en las escrituras bahá'ís. Que todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Que bienaventurado y feliz es aquel que se levanta a promover los mejores intereses de los pueblos y razas de la tierra. Y que el honor y la distinción del individuo consiste en que se convierta en fuente de bien social. Gracias, queridos amigos, por estar aquí presentes celebrando con nosotros este logro de profundo significado espiritual que es un orgullo para Santiago, para Chile y para toda Sudamérica. Estamos convencidos que no hubiéramos podido escoger un sitio mejor que Peñalolén, cuyo nombre en mapudungún significa reunión de hermanos, para construir este magnífico edificio. Su nombre tiene un hondo significado espiritual y se sintoniza con el propósito de esta casa de adoración,
este punto del amanecer para el recuerdo de Dios, que es nuestro deseo se convierta en el corazón y el centro nervioso de esta querida comuna. Este recinto, este refugio de paz para la oración y la introspección, está dispuesto para acogerles a todos ustedes. El sueño de tener una casa de adoración para Chile data de los años 50, cuando un grupo de entusiastas bahá'ís chilenos donaron un pedazo de tierra con este propósito. Este deseo se hizo más intenso con la referencia hecha por la cabeza de la fe bahá'í de que sería Chile el país donde se edificaría el futuro templo bahá'í para el continente sudamericano. Naturalmente, en ese momento, una empresa de esta envergadura estaba fuera del alcance de esa comunidad incipiente de un puñado de amigos, y debieron pasar muchos años hasta que la comunidad chilena estuviera lista para asumir un encargo de tales proporciones. El júbilo fue grande cuando en el año 2001 la Casa Universal de Justicia anunció que había llegado el momento de construir la última casa de adoración continental para completar 8 en todo el mundo y que ésta se construiría en Santiago. 2 años más tarde, en 2003, y después de un largo proceso de selección, se escogió el diseño que hoy vemos plasmado frente a nosotros, presentado por la firma canadiense Hariri Pontarini Architects, cuyo concepto central era la luz. De allí en adelante siguieron las otras etapas de la exploración de varios terrenos que parecían adecuados y dignos, pasando por los estudios e investigaciones que exigió el diseño innovador, hasta llegar al desafío mayor de su construcción que se inició en 2010. Quiero decirles, en honor a todos los que trabajaron en este proyecto, que la construcción de la casa de adoración no fue un proceso fácil. A cada paso surgieron innumerables obstáculos y escollos que parecían infranqueables y que impulsaron a todos los participantes hasta el límite de su capacidad. Pero más pudo la fe y la determinación y unidad para poder sacar este proyecto adelante. El premio es estar aquí contemplando este majestuoso resultado del esfuerzo colectivo y el ingenio humano, impulsado por poderosas fuerzas espirituales, y ese poder de la unidad que también nos ha reunido hoy en este lugar. No es posible mencionar en este momento a todas esas personas que de una u otra manera han sido los artífices en esta empresa gigantesca, porque la lista es larga. Pero estén seguros todos que cuentan con el profundo agradecimiento de todos los bahá'ís del mundo. Y sepan que este templo, que hoy irradia su luz a todo el continente, es una muestra de lo valioso que han sido sus servicios. Siempre los recordaremos con cariño. De este modo, con inmensa alegría y profundo agradecimiento, la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Chile desea extender a todos ustedes su más grande aprecio y reconocimiento por participar de esta trascendental celebración. A todos los amigos y comunidades bahá'ís que hicieron posible este proyecto a través de sus aportes desde cada rincón de la tierra. A todos los que participaron en cada una de las diversas etapas de su realización. A los amigos colaboradores de distintos credos que con entusiasmo abrazaron como propio este proyecto. Muchas gracias de verdad a todos. Bajo este espíritu de celebración y reconocimiento, invitamos a todos a dedicar el Templo Bahá'í de Sudamérica con sus oraciones y meditaciones, pero sobre todo con sus acciones, con hechos puros y hermosos que propiciarán el mejoramiento de nuestro barrio, de nuestra comuna, de nuestra ciudad, de nuestro país
de nuestro continente y del mundo entero. Es un honor para la comunidad Bahá'í de Chile tener la presencia en esta ocasión del excelentísimo ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eizaguirre, a quien deseamos reiterar nuestro agradecimiento y profundo aprecio, y a quien invitamos cordialmente a compartir unas palabras con todos nosotros. Muy buenos días, estimados representantes de la Asamblea Espiritual Bahá'í, señora Antonella de Monte, representante de la Casa Universal de Justicia y del Consejo Consultivo Internacional Bahá'í, representantes de las Asambleas Nacionales de Américas y miembros del Cuerpo Continental de Consejeros Bahá'ís, Asamblea Espiritual Nacional, anfitriona de la Casa de Adoración, don Claudio Rego, intendente de la región metropolitana, señoras y señores embajadores, autoridades comunales, amigas y amigos presentes provenientes de Chile y sobre todo de diversos países de la región y del mundo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuestro querido país. En este día especial en el que inauguramos esta hermosa Casa de Adoración Bahá'í, reciban todos ustedes el saludo afectuoso del Gobierno de Chile y muy especialmente de nuestra presidenta, doña Michelle Bachelet. Para el Gobierno y para todo el pueblo chileno es un orgullo, sin duda, haber sido elegido el país donde la comunidad Bahá'í albergaría el Templo Continental de Sudamérica. El Gobierno de Chile entiende la condición de Estado laico, bajo el estricto respeto a las diversas creencias y confesiones avecindadas en nuestro territorio. La comunidad Bahá'í es en ese sentido un valioso aporte al colaborar activamente en la construcción de una sociedad, como lo dijo el representante de Chile, cada vez más enriquecida por la diversidad cultural y religiosa. Este espacio magnífico, impresionante, que nos regala y que agradecemos la comunidad Bahá'í, expresa precisamente esa idea. Es un lugar de trascendencia y reflexión que busca la unidad y respeto de todas las creencias y de todas las personas. Tiene un gran valor que las casas de adoración Bahá'ís sean lugares de encuentros abiertos, en este espacio abierto, en este día abierto, en este país abierto, en los que se acogen como iguales a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sin que existan distinciones ni barreras de nacionalidad, credo o etnia. Aquí todos son bienvenidos. Esta es la materialización de nuestro sueño de inclusión. Este templo continental es entonces un regalo para nuestra sociedad, y así lo tomamos, para nuestra ciudad y para cada uno de nosotros. Es un templo que embellece y enaltece nuestro paisaje y que se constituye en un ícono que estará siempre aquí, en lo alto, recordándonos cuán importante es el encuentro, el respeto y la unidad en la diversidad. Este lugar abrirá sus puertas en los próximos días y será un nuevo espacio público los habitantes de Santiago, de regiones y de todas partes del mundo que lo quieran disfrutar. En contacto con la naturaleza y con esta maravillosa obra arquitectónica que será posible visitar y recorrer libremente. Agradecemos por todo esto a la comunidad Bahá'í, por esa obra que pone al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas y también por y sobre todo, por su mensaje profundo en pro de la unidad y la armonía social. Esta dedicación que hoy nos convoca en el espíritu de la Casa de Adoración se hace parte así de una vocación democrática y pluralista, que son los ejes centrales de nuestro gobierno, a partir de un llamado ético a la inclusión y a la integración en una convivencia justa y en paz. Amigas y amigos presentes, autoridades de las asambleas espirituales Bahá'í, de verdad, del fondo de nuestro corazón, muchas gracias.
Muchas gracias, señora Izaguirre. Invitamos al señor Intendente de la Región Metropolitana, al señor Claudio Rego, a compartirnos unas palabras, por favor. Señor Ministro, estimada Antonella, miembros de la comunidad Bajay, por supuesto alcaldesa Carolina Leitao, y a todas y a todos los hermanos Bajay que vienen de todo el mundo. Así como el ministro Izaguirre les daba la bienvenida a Chile, yo les doy la bienvenida a la ciudad de Santiago. Que su estadía acá lo llene de alegría y también de sentido por este templo que le están regalando a nuestra ciudad. A nombre de todos nuestros vecinos y vecinas de esta ciudad de 7 millones de habitantes, quiero darles las gracias por este tremendo regalo que nos hacen como ciudad. Este es un lugar que primero tiene una arquitectura maravillosa. Quiero saludar al arquitecto que vino acá hace 8 o 10 años, cuando este era solo un sueño, y hoy día vemos la maravilla de su creación, por supuesto sumada a todas las fuerzas divinas y humanas que lo han hecho posible. Quiero agradecer porque también es un lugar, es un hito urbano. Es justo el espacio en que se conecta la naturaleza de esta maravillosa cordillera de los Andes con la ciudad llena de automóviles, edificios y por supuesto habitantes. Estoy seguro que Santiago va a ser distinto, es distinto a partir de ahora por este templo que se nos regala como ciudad. Y también es un regalo espiritual. Es un espacio que a los santiaguinos y a los chilenos y a los seres humanos nos hace falta. No importa la religión que tengamos, no importa el credo que profesemos, nuestras ciudades están llenas de sed por silencio, por sentido y por trascendencia. Una de las cosas que me maravilló a mí de este proyecto desde el día 1, cuando literalmente lo fuimos a buscar a otra comuna de Santiago para que se viniera a Peñalolén cuando yo era alcalde, es que siempre se pensó como un lugar abierto a todas y a todos. No todos los templos de todas las religiones tienen esa vocación de apertura y de inclusión. Este lo tiene desde el día 1. El parque, diseñado por Juan Green, el templo, que ustedes lo van a conocer quienes no lo conocen todavía, todo invita al encuentro, al silencio y a la hermandad. Por Dios que nos hace falta como ciudad y como país esos valores. Y estoy seguro que este templo será un lugar y un faro que nos recuerde aquello que no podemos olvidar si queremos ser una sociedad de hermanos y una ciudad humana. En lo personal, le comentaba al arquitecto, este es un templo que ha trabajado muchísima gente. Yo vi trabajadores, arquitectos, expertos de todo el mundo que han venido para acá durante todos estos largos años. A la empresa constructora, que también está presente hoy día, que fue la que llevó a cabo gran parte de la tarea. Pero no puedo dejar de pensar, como lo compartíamos con la alcaldesa Carolina Leitao, que este proyecto tuvo muchos obstáculos. Hubo mucha gente que no confió, que tuvo miedo, que puso reparos. Y la perseverancia de los Bajay, y creo yo que el apoyo de la Municipalidad de Peñalolén ayer y hoy, y esperamos también mañana, hizo que esto fuera una realidad hoy día que todos podemos disfrutar. Así que a nombre de la ciudad de Santiago, muchas gracias, comunidad Bajay. Esta es su casa y es nuestra casa. Y espero que sean muchos y muchas los santiaguinos que vengan para acá y se reencuentren con aquello que a veces en el mundanal ruido de la ciudad no encontramos. El silencio, el sentido de nuestras vidas y la vocación de hermandad y de entendimiento. Muchas, muchas gracias.
A continuación, los invitamos a dirigirnos al templo para participar del programa devocional que hemos preparado. Durante todo el recorrido contarán con guías que les mostrarán el camino y les colaborarán en todo momento. En el templo les ayudarán a acomodarse en sus sitios correspondientes. Cuando termine el programa devocional, bajaremos caminando por los alrededores y así podremos apreciar la belleza de los jardines hasta que nuevamente estemos de regreso en el sitio en el que nos encontramos ahora, donde podremos compartir un refrigerio. Cuando levanten sus miradas en el interior del templo, podrán apreciar un símbolo que ornamenta el centro de la cúpula. Este símbolo es la representación caligráfica en idioma árabe de la expresión Ya Baha'u'llah, frase que significa «Oh tú, gloria de las glorias». Por último, les solicitamos mantener sus teléfonos celulares en silencio. Este acto está siendo transmitido en vivo vía streaming para todo el mundo y estará disponible más adelante para quienes los deseen. Para facilitar el flujo de nuestro recorrido, subiremos al templo por las escaleras y regresaremos a la carpa por la rampa. Sin más, los invitamos en este momento a seguir a los guías que nos acompañarán por el camino, no sin antes desearles que esta experiencia pueda colmar e inspirar sus corazones. Muchas gracias. On behalf of the supreme body of the Baha'i Faith, the Universal House of Justice, I have the great honor of dedicating this Mother Temple of South America to public worship. From the heights of this canopy of light to the innermost recesses of our hearts can be felt a sense of the greatness of this moment. Seated here together, we celebrate the inauguration of an edifice that has been built solely for the glorification of the one Creator, solely for the bringing together of the hearts. This is the efflorescence of a process set in motion some 80 years ago, when a few pure
and courageous souls set out to bring the light of Baha'u'llah's teachings to the diverse people of this continent. Through great devotion and tireless exertion by an increasing numbers over the decades, abundant fruits have been harvested. The awakening of souls and the emergence of communities dedicated to the upliftment of humankind, ready to work selflessly in pursuit of the betterment of their societies. Today, with the opening of this house of worship, a physical symbol of the presence of the Baha'i faith in this noble land and of the ideals it enshrines has been established. And a new season of spiritual potentialities is opened, which will witness ever greater harvests, bountiful and marvelous. This temple, fashioned of glass, stone, and light, has been reared through the sacrificial and loving contributions not only of the South American Baha'is, but of their fellow believers from every country and territory of the globe. It is a manifestation of the ties that bind every segment of the human race together in one universal cause. An exquisite symbol of the purity, beauty, perfection, and mercy that emanates from an all-loving God. It envelops us tenderly, bidding us unite in peace, welcoming within her doors peoples of all creeds, all races, all nations, and all classes, and proclaiming to all men that this temple is dedicated to the three fundamental verities animating and underlying the Baha'i faith: the unity of God, the unity of the prophets, and the unity of mankind. En nombre del Cuerpo Supremo de la Fe Bahá'í, la Casa Universal de Justicia, tengo el gran honor de inaugurar este templo madre de Sudamérica para la adoración pública. Desde las alturas de este palio de luz hasta los rincones más íntimos de nuestros corazones, se percibe el sentir de la grandeza de este momento. Sentados aquí, celebramos juntos la inauguración de un edificio que ha sido construido exclusivamente para la glorificación del único Creador, exclusivamente para la congregación de los corazones. Es el florecimiento de un proceso que se puso en marcha hace aproximadamente 80 años, cuando unas cuantas almas puras y valientes se levantaron para llevar la luz de las enseñanzas de Baha'u'lláh a los diversos pueblos de este continente. Gracias a la gran devoción y al esfuerzo incansable de un número creciente de personas a lo largo de las décadas, se han cosechado frutos abundantes: el despertar de las almas y el nacimiento de comunidades dedicadas a la edificación de la humanidad, dispuestas a trabajar desinteresadamente en pos de la mejora de sus sociedades. Hoy, con la apertura de esta casa de adoración, se ha establecido un símbolo físico de la presencia de la fe Bahá'í en esta tierra noble,
y de los ideales que atesora. Y se ha abierto una nueva temporada de potencialidades espirituales que será testigo de cosechas cada vez mayores, abundantes y maravillosas. Este templo, forjado de cristal, piedra y luz, se ha erigido mediante las contribuciones sacrificadas y amorosas no solamente de los bahá'ís de Sudamérica, sino de sus correligionarios de todos los países y territorios del planeta. Es una manifestación de los lazos que unen a cada segmento de la raza humana en una causa universal, símbolo exquisito de la pureza, la belleza, la perfección y la misericordia que emanan de un Dios que todo lo ama, nos envuelve con ternura, invitándonos a unirnos en paz, abriendo sus puertas a gentes de todos los credos, todas las razas, todas las naciones y todas las clases, y proclamando a todos los hombres que este templo está dedicado a las tres verdades fundamentales que animan y sustentan a la fe Bahá'í: la unidad de Dios, la unidad de los profetas, la unidad de la humanidad. Les doy una cálida bienvenida dentro de este recinto en nombre de la Casa Universal de Justicia y les invito a ponerse de pie mientras meditamos sobre estas palabras de alabanza, una reflexión sobre la relación íntima de los seres humanos con su Creador. Sé muy bien, oh mi Señor, que he sido tan arrobado por las claras muestras de tu amorosa bondad y tan completamente embriagado por el vino de tu expresión, que al ver cualquier cosa que contemplo, de inmediato descubro que te da a conocer ante mí y me recuerda tus signos y tus señales y tus testimonios. Por tu gloria, cada vez que elevo los ojos hacia tu cielo, me trae a la memoria tu excelsitud y tu sublimidad, y tu incomparable gloria y grandeza. Y cada vez que vuelvo la mirada hacia tu tierra, me siento compelido a reconocer las evidencias de tu poder y las señales de tu generosidad. Y cuando miro el mar, encuentro que me habla de tu majestad, de la potencia de tu fuerza y de tu soberanía y de tu grandeza. Y cuando quiera que contemplo las montañas, me llevan a descubrir los emblemas de tu victoria y los estandartes de tu omnipotencia. Juro por tu poder, oh tú en cuyo puño están las riendas de toda la humanidad y los destinos de las naciones. Estoy tan inflamado de amor por ti y tan embriagado con el vino de tu unicidad, que oigo en el susurro de los vientos el son de tu glorificación y alabanza, y reconozco en el murmullo de las aguas la voz que proclama tus virtudes y tus atributos, y percibo en el rumor de las hojas los misterios que han sido irrevocablemente ordenados por ti en tu reino. Glorificado eres, oh Dios, de todos los nombres y Creador de todos los cielos. Rindo gracias a ti por haber dado a conocer a tus siervos este día,
en que el río, que es en verdad la vida, ha emanado de los dedos de tu munificencia, y la primavera de tu revelación, y tu presencia ha aparecido a través de tu manifestación para todos los que están en tu cielo y todos los que están en tu tierra. Oh mi Dios, verdaderamente estos tus siervos se vuelven hacia ti, suplicando tu reino de misericordia. Verdaderamente están atraídos por tu santidad y encendidos con el fuego de tu amor. Buscan la confirmación de tu maravilloso reino y esperan alcanzar tu dominio celestial. Verdaderamente anhelan que desciendan tus dádivas y desean la iluminación del sol de la realidad. Oh Señor, haz de ellos lámparas radiantes, signos misericordiosos, árboles fructíferos y estrellas luminosas, que puedan levantarse en tu servicio y estar ligados a ti mediante los vínculos y lazos de tu amor, anhelando las luces de tu favor. Oh Señor, haz de ellos signos de guía, estandartes de tu reino inmortal, olas del océano de tu misericordia, espejos de la luz de tu majestad. Verdaderamente, tú eres el generoso. Verdaderamente, tú eres el misericordioso. Verdaderamente, tú eres el apreciado, el amado. Abdul Baha. Sois las estrellas del cielo del entendimiento. La brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas
de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres. Vosotros sois los primeros en ser creados de nuevo por su Espíritu. Los primeros en adorarle e inclinarse ante él, los primeros en circundar su trono de gloria. Sois las estrellas del cielo del entendimiento. Awem ngechen Trukol tunge Fem tunge kom tami Pukonani piuken Kapelom tunge Tami futang lam Inalen tuayen Tami Kayam tuayun Tanying nesung Que yufinge Awem nechen Tami cheu Amuam ka Elufinge tanewen Tami konaya eteu Awem ngechen Kisukunu fem kifilnge Peyenun Yam yam tua fimi Tami cekah Pelom tung ngengen Tami kimen kamongen En tu finge tami poyen meu Ruf sungu Ei mita ke liu ke fimi Kaji sol ngei mi Viendo a la muchedumbre, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron los discípulos. Y abriendo él su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Olvídate de todo, menos de mí, y entra en comunión con mi espíritu, oh Hijo de la luz. Esto pertenece a la esencia de mi mandamiento, por tanto, vuélvete a Él. Conténtate conmigo y no busques a otro que te ayude, porque nadie como yo podrá nunca bastarte. Olvídate de todo, menos de